Entonces, para empezar, yo quisiera proponerles que nos cuenten un poco, digamos, frente a esta misión que tenemos de negocios sostenibles, de cómo cada vez facilitar la financiación y el desarrollo de este tipo de proyectos o modelos o empresas, cómo esto hoy en día se ha incorporado dentro de la propuesta de valor de sus empresas y entre lo que ustedes hacen actualmente. Sí, Ricardo, por favor. Okay, muchas gracias. Y también de nuevo unas gracias a Invest Pacific, a Juan Carlos y a todos los organizadores por este increíble evento. Me encanta ver estos espacios en Cali. Gracias pues a mis copanelistas y a nuestro moderador, me encanta estar acá. Empiezo por contarles un poco de quién es Patria. Entonces, Patria es un fondo de inversión de capital privado, es el fondo de inversión en activos alternativos más grande de América Latina, original de Brasil. Tiene más de 35 años en el mercado, cotizamos en Nasdaq y en este momento tenemos poco más de 40 billones de dólares en activos bajo administración. Estos activos los invertimos en cuatro tipos de activos diferentes. Estamos en private equity, estamos en infraestructura, estamos en public equity, estamos en crédito. Tenemos ahora además el mercado europeo con una transacción que acabamos de cerrar. Estamos entrando al mercado europeo con algo más de 10 billones de dólares y además tenemos fondo inmobiliario y en el fondo inmobiliario, por ejemplo, tenemos un JV con Bancolombia, el Fondo Inmobiliario Colombia, del que tenemos el 51%. Específicamente en private equity e infraestructura, solo para darles una idea del tipo de negocios en los que estamos, somos usualmente controladores, tenemos el 100% de las inversiones. En Colombia, nosotros estamos en private equity en salud, en agro, en alimentos y bebidas, en retail. En Colombia tenemos inversiones grandes como Laboro, como Centria, que es una de las compañías de salud más grande en el país. En infraestructura, uno de nuestros fondos es el dueño de Rodovías, que es Rutas del Valle. Entonces Rutas del Valle hace parte de nuestras inversiones de Patria. Tenemos además energía convencional y alternativa, tenemos manejo de residuos y tenemos servicios ambientales. Perdón. Entonces, como fondo de capital privado, captamos recursos a nivel global de diferentes actores, fondos, endowments, fondos de pensiones, fondos soberanos, los invertimos a través de fondos en diferentes activos y empresas. Ahora, sobre la promoción de negocios sostenibles y para ir entrando en materia, digamos que como persona a cargo de los temas de inversión responsable, lo que hemos hecho es construir un modelo donde aseguramos que en todas las nuevas inversiones los asuntos sociales, ambientales y de gobernanza son revisados de manera rigurosa en las nuevas inversiones. Patria, en el modelo de private equity, lo que busca es buscar pequeños jugadores en el mercado, ir consolidándolos para construir grandes jugadores del mercado que finalmente tienen una estrategia de salida. Entonces, lo que hacemos y lo que hemos definido como equipo de inversión responsable y sostenibilidad es lo que llamamos unos fundamentales. Esto es importante porque estos fundamentales sociales, ambientales y de gobernanza nos permiten revisar los asuntos no financieros de las compañías y de los proyectos en los que estamos invirtiendo. Esto es importante porque esto es lo que nos asegura en el proceso de adquisición y administración del activo que tenemos unas inversiones más integrales y más sólidas, sea para acceder a nuevo capital o para luego hacer una salida exitosa. Cuando nosotros hablamos de fundamentales y cuando hablamos de un negocio muy bien estructurado, nosotros miramos temas ambientales como manejo de recursos, entonces lo que hemos venido discutiendo esta mañana, manejo de energía, manejo de recurso hídrico, residuos, políticas ambientales. En temas sociales revisamos asuntos relacionados con talento, con derechos humanos, asuntos laborales y de empleados, diversidad e inclusión, asuntos de gobierno tiene que ver con anticorrupción, ética, manejo de la cadena de valor. Porque esto se convierte en algo sumamente importante en nuestro proceso, porque nosotros manejamos recursos de terceros.
Los activos, los recursos que maneja Patria no son de Patria, son de son de fondos de pensiones, son de multilaterales, son de otros fondos de capital privado, son de fondos soberanos y nos están haciendo unas exigencias en nuestras inversiones. Nosotros, dentro del proceso que hemos diseñado, que tiene unos pasos específicos para asegurar estos asuntos, los revisamos y una vez hacemos la adquisición los monitoreamos de acuerdo con estándares globales. Esto es importante en esta conversación porque lo que quiero decir es, además de mirar qué asuntos positivos podemos impactar como con cualquier negocio, desde inversión responsable estamos asegurando que los asuntos no financieros de las inversiones están identificados y abordados de una manera rigurosa que nos ayudan a abordar las exigencias del mercado, nosotros como cotizadores en bolsa y de nuestros inversionistas, y además de las diferentes jurisdicciones, y de eso hablaré en un momento, porque tenemos jurisdicciones a nivel global que nos están haciendo esas exigencias, pero en Colombia hemos avanzado muchísimo y tenemos circulares de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia Financiera, donde ya nos están haciendo exigencias para divulgar información de sostenibilidad. Eso lo hablaremos en un momento. Entonces, de nuevo, consolidar los negocios, consolidar nuestras inversiones, revisando los asuntos no financieros de manera rigurosa para seguir generando valor a los activos e ir atendiendo tanto las tendencias del mercado como las tendencias regulatorias. Y con eso te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. También saludo primero a Invest Pacific y agradecemos el espacio y la invitación que le hace al Banco Interamericano de Desarrollo para participar en este evento y en este panel tan interesante. Bueno, nosotros como banca multilateral, nuestro rol es bastante amplio. Como ustedes sabrán, pues la banca de desarrollo tiene un mandato muy grande de, primero, responder a las necesidades de desarrollo socioeconómico, pero hoy en día, por supuesto, también hay una exigencia muy alta en materia de estándares ambientales, cambio climático y biodiversidad. Nuestro rol entonces acá consiste en buena parte en movilizar recursos y ponerlos a disposición, bien sea del sector público o del sector privado, porque nosotros tenemos nuestras filiales para trabajar con sector privado, el BID Invest y el BID Lab. Y poder además, como saben ustedes, a través de recursos de asistencia técnica, cooperación no reembolsable, generar entornos habilitantes para esos modelos de crecimiento verde que hemos venido discutiendo en la mañana de hoy, en renovables, en economía circular, en fin. Adicionalmente, como nosotros nos fondeamos con recursos públicos y hay tanto interés y tenemos un acuerdo de París y bueno, tenemos ahora una convención de biodiversidad biológica cuya COP va a ser hospedada este año aquí por Cali, hay un mandato muy fuerte para que nosotros seamos catalizadores de ese tránsito hacia economías bajas en carbono y de naturaleza positiva. Y por lo tanto también nosotros tenemos que tener unos estándares muy altos y tenemos unas metas. Aquí en el banco tenemos unos procedimientos asociados a contabilización o estimación del financiamiento climático y un tema asociado a la alineación, denominamos así, alineación con las metas de largo plazo que estableció el Acuerdo de París, es decir, las orientadas hacia una descarbonización, a lograr la carbono neutralidad a mediados de siglo y ahora con toda la Convención de Biodiversidad y también volver y promover sociedades de naturaleza positiva. Debemos también atacar los motores de pérdida de biodiversidad que estamos teniendo. Bueno, ¿qué tipo de cosas hacemos nosotros para darles algunos ejemplos? Nosotros ayudamos a generar líneas de crédito concesional con banca de segundo piso, por ejemplo. Aquí en Colombia hemos trabajado con toda esa banca pública. Un ejemplo sería, estamos ahorita trabajando con Bancoldex en una línea especial para pymes, por ejemplo. Entonces ahí introducimos, obviamente todas nuestras operaciones deben responder a un tema de impacto en el desarrollo, y buena parte de lo que hoy entendemos como ese impacto positivo del desarrollo tiene que ver con los estándares ambientales. Entonces en muchas ocasiones esos créditos y esa colocación de esos recursos en banca de primero o de segundo piso tiene que estar sujeta al cumplimiento de unas metas ambientales. El Blended Finance también venimos trabajando mucho en eso y en eso pues nuestra filial BID Invest, nosotros por ejemplo tenemos ahora un programa con el Reino Unido,
un programa de infraestructura sostenible que nos ha permitido trabajar en esquemas de financiamiento mixto. En Bogotá hemos financiado flotas de buses eléctricos, por ejemplo, en los parques de Fontibón y Usme, poner a operar y poder generar el financiamiento a unas tasas que le den el cierre financiero a los inversionistas del sector privado. Tenemos un mandato también para colaborar mucho con los gobiernos en políticas, marcos de política, marcos regulatorios, entonces colaboramos mucho tanto con gobierno nacional como con gobiernos regionales. Para darles unos ejemplos, ahorita estamos en una conversación aquí en Cali para promover un plan maestro de sostenibilidad. En el sector de energía y transporte estamos apoyando a la Aerocivil en el desarrollo de unas mesas para los SAFs, que estábamos hablando esta mañana, de los combustibles sostenibles para la aviación, que hay un potencial enorme y Colombia tiene ahí una oportunidad de oro. Entonces estamos trabajando con la Aerocivil, con los ministerios, para desarrollar todo ese marco normativo y de política pública. En el pasado desarrollamos la hoja de ruta de hidrógeno de Colombia con el Ministerio de Energía. Las subastas de energías renovables desarrolladas en 2021 y 2022 también fueron apoyadas por el BID. Generamos también, ayudamos a tener bienes públicos, instrumentos técnicos para las operaciones. Entonces, en el marco, por ejemplo, de una operación que tenemos con la ANI, con la Agencia Nacional de Infraestructura, les ayudamos a generar guías técnicas, cajas de herramientas, por ejemplo, para medir en los impactos de infraestructura los riesgos climáticos de largo plazo. Ya en el país estamos sintiendo varios de estos riesgos por los temas de inundación, por los temas de elevación del nivel del mar en las zonas costeras. Así que con ellos generamos herramientas para que en ese caso los proponentes y desarrolladores de estas APPs incluyan, hagan una valoración del riesgo climático, pero además lo incluyan dentro del ciclo del proyecto y mitiguen los riesgos que se requieran. Instrumentos financieros, también tenemos un mandato muy fuerte, colaboramos para la generación de fondos públicos y privados, muchas veces con fuentes múltiples. Aquí en el sector de transporte en Colombia hemos trabajado mucho en este fondo de ascenso tecnológico que está permitiendo el cambio de todo el sector de carga hacia tecnologías más limpias, motores más eficientes. Ahí hay unos retos, pero unas oportunidades también que ha entregado también la normatividad climática en el país. Fortalecimiento de capacidades, y esto lo hacemos tanto para gobiernos como para sector privado. Justamente ahora, por ejemplo, tenemos un programa en Pasto, con la Cámara de Comercio allá de Pasto, para, junto con el Ministerio de Ambiente, implementar su programa de carbono neutralidad y resiliencia climática. Entonces allá con el sector empresarial les ayudamos entonces a revisar cuáles son sus retos en materia de mitigación, a calcular por primera vez una huella de carbono corporativa, a mirar eso que es la adaptación, de cómo se hace a través de la gestión del agua, por ejemplo, y un tema de adaptación y de resiliencia al clima. Y bueno, también como banca de desarrollo generamos mucho conocimiento, redes de trabajo entre los gobiernos, entre el sector público y privado. Ahí para contarles de un ejemplo en esa línea, en este momento tenemos una plataforma de ministerios de Hacienda, Economía y Planificación de toda la región de América Latina para trabajar el tema de cambio climático y sostenibilidad. Entonces ahí revisamos el rol que tiene la política fiscal para el tema de cambio climático, para los riesgos de transición tan importante, pero también para revisar los instrumentos económicos. Aquí en Colombia hemos ayudado a montar el impuesto al carbono, ahorita estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente en trabajar los temas del programa de cupos transables que el Ministerio va a regular próximamente. Pero tenemos muchas otras redes alrededor de temas y que permiten el intercambio de conocimiento en toda la región. Entonces, dejo por ahí. Daniel. Bueno, pues voy a empezar también como mis compañeros a felicitar a Invest Pacific por el trabajo, este gran evento que estás llevando a cabo, Juan Carlos, porque realmente esto es el Valle, ¿no? Y el Valle tiene todo para realmente entregarlo. Y que se resalte la biodiversidad y se resalte el trabajo que venimos haciendo y la apuesta que están haciendo las empresas de nuestra región por el tema sostenible, es apenas tocar por encima un iceberg gigante de potencialidades que tiene la región, y reconozco eso en el trabajo que está haciendo Invest. Entonces, pues muchas gracias por la invitación.
Ya frente a lo que hacemos desde el Banco Occidente, pues partamos por decir que el propósito del banco es hacer realidad el crecimiento, el desarrollo de las personas, el crecimiento de las empresas y la transformación del país. Y lo venimos haciendo hace 40 años en una forma disruptiva, cuando nadie hablaba de proteger el agua, cuando nadie hablaba de la biodiversidad. Nosotros sacamos en nuestro ecolibro para promover los grandes ecosistemas y biodiversidad que tiene este país y reconocerlo y visibilizarlo para que todos lo cuidemos. Y hace 30 años estamos promoviendo nuestro Premio Planeta Azul, que a través del Premio Planeta Azul hemos reconocido a más de 3.000 iniciativas de empresas de todos los tamaños, organizaciones de la sociedad civil, academia, que protegen el agua y como este recurso mágico que realmente hace parte de la vida de todos nosotros. Ya entrando en materia, pues nosotros también tenemos esta apuesta por la confianza hacia nuestros clientes y la confianza de las empresas que hacen parte de nuestro trabajo. Y esa confianza nos ha llevado a desembolsar, en los últimos 2 años hemos desembolsado 1.2 billones de pesos en créditos verdes, en diferentes empresas, desde construcción, desde temas de recuperación y mitigación y adaptación al cambio climático, plantas de tratamiento de aguas residuales, canalización de arroyos. También estamos promoviendo, tenemos una línea de promoción de vehículos eléctricos y de construcción verde, y todo eso nos ha permitido llegar a esto. Además, tenemos un esfuerzo muy grande por las mujeres. Entonces también hemos desembolsado el último año, tenemos créditos colocados por 1.6 billones de pesos para pymes lideradas por mujeres, ¿no? Y otros 300.000 millones de pesos para empresas que la junta directiva es principalmente liderada por mujeres. Eso es una apuesta a nosotros. Y podemos lograr eso porque nuestros empleados también hacen parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Y si no tenemos un equipo de fuerza, un equipo laboral, una fuerza laboral que esté realmente convencida de lo que hace, que sienta y vibre con ese propósito todos los días, pues entonces no podemos entregarle al cliente los mejores resultados. Y nos han reconocido por eso. Ya somos el primer lugar para trabajar en Colombia, en empresas de más de 1.500 empleados, y nos acaban de reconocer como el mejor lugar para trabajar en Colombia para mujeres, en empresas de más de 1.500 empleados. Entonces es una apuesta que seguimos haciendo. Tenemos una meta de tener colocada cartera por 8 billones de pesos a 2030 y seguimos trabajando para entregarle a todos nuestros clientes este apoyo de acompañamiento. Y con el BID tenemos también, incluso para esas pyme mujer, en alianza con FINDEV y el BID, tenemos unos créditos que podemos entregarle también de generación de desarrollo, de empleabilidad, de crecimiento y productividad, y eso es una apuesta que nosotros tenemos con la región, con el país y con la sostenibilidad. Gracias, Daniel. No, muy interesante ver cómo, por ejemplo, desde la mirada de un fondo de capital privado, es el más grande de Latinoamérica, y ahí me corriges, Carolina, pero creo que es el más grande, en Latinoamérica sí, es el más grande, cómo desde el fondo más grande de inversión en Latinoamérica de capital privado, ya los mandatos de sostenibilidad son casi o sea, es algo que ya está dentro de la agenda. Y esto pues, es una tendencia que sigue creciendo a nivel mundial, así como hay fondos también que nacen como fondos de impacto directamente ya con mandatos o con tesis más dirigidas a ese tipo de inversión, pero sí es muy interesante ver cómo sigue creciendo y cómo cada vez es más importante desde modelos de rentabilidad y de negocios a futuro que tengan sostenibilidad económica, también que genere un impacto social y o ambiental positivo en el entorno. Y resaltar un poco algo que mencionó José, que creo que es muy importante, es el tema del capital catalítico, porque en sus ejemplos, José mencionaba, hay proyectos que probablemente no van a dar un cierre financiero de entrada o en una primera etapa, y ahí es donde entidades como el BID entran para poder permitir que eso suceda y que de ahí en adelante pues, se puedan explorar otras posibilidades, inclusive algunos pilotos, e ir viabilizando nuevas formas de intervenir, porque el tema de la sostenibilidad y el crecimiento económico o la sostenibilidad económica todavía a veces seguimos como ecosistema empresarial, seguimos encontrando cuál es el mejor camino y dónde está el balance, y ese tipo de recursos creo que son muy importantes para que eso pueda suceder. Y pues me pareció muy interesante de una mirada de banca tradicional, digamos, si vamos a llamar un poco Occidente, cómo han ido haciendo esa apropiación y ese ejercicio de los créditos verdes, los créditos con enfoque, digamos, de género, priorizando a las mujeres,
Me imagino pues que aliados como el BID también pues fomentan a que eso pueda suceder y con sus políticas. Pero yo quería hacerles 3 preguntas con el tiempo que nos queda para que cada uno profundizara un poco en sus temas. A Carolina quisiera preguntarle, se lo voy a hacer de una vez para que ya puedan como avanzar con el micrófono. Si nos puede contar un poco cómo es ese caso, porque aquí hay empresas de diferentes tamaños, inclusive pues nos ponías un ejemplo que tienes de empresa aquí en el Valle. ¿Cómo es el proceso y cómo una empresa que tenga un potencial de crecimiento, desarrollo, puede acceder a ser financiado o invertido por Patria Investments? Esa es una. Y si nos puedes contar un caso de éxito con algunos datos de impacto que se puedan sumar a ese ejemplo. A José le quisiera preguntar, José, dentro de ese como continuo de capital catalítico, porque ahorita nos mencionaste muchos casos y ejemplos de lo que se ha hecho en el país e inclusive en otras regiones. ¿Cómo está estructurado el BID para ese tipo de inversiones? O sea, si por ejemplo, no sé, hay unos tickets más pequeños para cierto tipo de proyectos, unos tickets más grandes, ya unos tickets nivel país, que creo que eso también puede ser interesante entender cómo funciona el BID. Y a Daniel, tengo una pregunta que me causa mucha curiosidad y es, ¿cómo un banco como el Banco Occidente ha logrado generar esta adopción y esto que mencionabas de cómo, digamos, bajar esos lineamientos de sostenibilidad y que se apropien dentro del banco y que las personas hagan parte para poder llegar a los resultados que han logrado a niveles de financiación que están colocando hoy? Gracias, Daniel, por la pregunta. Es muy fácil cuando hablamos de sostenibilidad, de negocios verdes, de asuntos ambientales, de tenerlo como aquí arriba. Creo que parte de la clave es la anticipación, y es donde está la gran oportunidad para todos los sectores y para empresas de todos los tamaños. Un ejemplo, por ejemplo, es la COP de biodiversidad que vamos a tener este año en Cali. Porque es un ejemplo. La conversación y las discusiones que se van a dar acá van a conducir a regulaciones en los próximos 5 años. Lo que quiere decir que si hoy prestamos atención a lo que va a pasar en Cali con la COP de biodiversidad, lo que va a pasar posteriormente en la COP 29 y el próximo año, que es en la COP 30, que es la COP de cambio climático, son decisiones que posteriormente se vuelven regulación. ¿Cómo identificamos las oportunidades? Entonces voy a seguir dando ejemplos. La Unión Europea sigue avanzando en la directiva corporativa de debida diligencia de derechos humanos. ¿Cómo están las empresas del Valle del Cauca, de Colombia, de esta región, preparándose para poder ser proveedores de ese mercado, donde ya va a ser una obligación de las empresas en Europa asegurar que no tienen problemas de violación de derechos humanos en toda su cadena? Es un tema de anticipación y de entender muy bien dónde está la conversación y cómo ir operacionalizándola. Y voy al segundo punto, y es el gobierno. El gobierno quiere decir cómo establezco procesos, supervisión, política que me ayude a ir blindando estos temas y construir negocios más sólidos. Esto significa que no estoy con un área de sostenibilidad sumamente robusta que está abordando todo esto. ¿Quiénes son mis jugadores claves que manejan los asuntos relevantes dentro de la compañía? Los temas de talento humano están en talento humano. Ahí debe estar retención, desarrollo, diversidad e inclusión. Los temas de operación manejan los temas ambientales, dónde está la administración de los recursos, cuánto se utiliza, cómo se utiliza, cuánto se desecha, cuánto me cuesta, cuánto es el consumo de agua, dónde están los riesgos ante escasez de agua. Eso lo maneja operaciones, lo tiene que manejar un área de sostenibilidad. Entonces, cuando empezamos a hablar de negocios más integrales, donde las áreas pertinentes están gestionando el asunto relevante, vamos blindando los negocios, lo que nos permite: uno, tener mejor acceso a recursos, acceder a financiación, porque eres una compañía más fuerte y además te vuelves más atractivo para los inversionistas. Entonces, de nuevo, el primero es anticipación, el segundo es gobierno. Dentro del gobierno, entonces, repito, temas de supervisión, temas de procesos y de políticas y de ver cuáles son las áreas pertinentes para hacer esta administración. Y voy a dejar un último asunto para luego ir al caso de éxito en particular. Hay una multiplicidad de estándares
y de instrumentos para medir y para reportar sostenibilidad. Todos lo sabemos, hemos oído todos los acrónimos que podamos imaginarnos. El año pasado salió un esfuerzo que busca converger muchos de estos instrumentos y nos encontramos con que la institución financiera que maneja las normas NIF, que todos conocemos, saca un instrumento para divulgar información relacionada con asuntos de sostenibilidad. Tiene 4 elementos. Entonces, mi invitación es: empresas, empiecen a mirar estos 4 elementos: gobierno, estrategia, gestión de riesgos, métricas e indicadores y metas. ¿Cómo están los asuntos no financieros? ¿Cuál es su gobierno? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo identifican los riesgos? ¿Y cómo lo miden y lo cuentan al mercado? Porque así tenemos empresas robustas, integrales, blindadas ante diferentes condiciones que están mirando, además de las condiciones financieras. Ahora, yendo al ejemplo, tenemos una compañía muy grande en Brasil, con la que empezamos un trabajo muy riguroso el año pasado. Nosotros tenemos, luego de que hacemos las adquisiciones, tenemos un sistema de gestión y de monitoreo de información no financiera, lo administra mi área y el equipo. Con la empresa, que es bastante robusta, empezamos a medir consumos de energía. Es una empresa que presta servicios al sector alimentos y bebidas, una flota enorme, y empezaron a identificar oportunidades en reducción de costos, en reducción de huella, anticiparse a riesgos relacionados con cambio climático, riesgos de transición, y ahí es donde empiezas a monetizar y a decir, empezar a medir de manera rigurosa, empezar a identificar dónde están mis costos y mis reducciones, empezar a identificar dónde están mis riesgos relacionados con cambio climático, riesgos físicos como sequías, como aumento de precipitaciones, etcétera, y riesgos de transición como un impuesto al carbono. Empiezas a identificar dónde puedo hacer los ajustes para seguir blindando mi inversión en el mediano y largo plazo. Entonces, vuelvo a mis 3 puntos. Anticipación. Estas conversaciones, como la que va a pasar en Cali este año, son importantes, nos van a anticipar la regulación que se nos viene en los próximos años. El segundo punto, gobierno. Entendamos qué significa tener una buena supervisión, procesos y políticas que acompañen esto y que lo integren de una manera rigurosa dentro de la operación. Y tercero, cómo empaquetarlo con un ejercicio inicial basado en las normas NIF S1, que lo que me están diciendo es: revise el gobierno, la estrategia, la gestión de riesgos y la medición de los asuntos no financieros para que el mercado tenga una foto más completa de su negocio y cómo está blindado en asuntos de sostenibilidad. Y creo que con eso cierro y le doy la palabra a José. Gracias. Bueno, en nuestro caso, ¿cómo puede acceder el sector privado al BID, o más bien al grupo BID? Porque, como les decía, pues tenemos varias filiales. Ya les conté la primera, pues desde la banca pública, que es realmente donde yo trabajo. A veces entonces generamos estas líneas concesionales con bancos de segundo piso, también a veces con banca comercial, que le permite al sector privado acceder a créditos bajo las líneas temáticas que se prioricen. Pero concretamente con nuestras 2 filiales, entonces tenemos el BID Invest y el BID Lab. El BID Lab está concentrado en el ecosistema de innovación y de emprendimiento. El ticket máximo es de $5 millones y el BID Invest le apunta a negocios por encima, el ticket es de 10 millones, entonces por encima de los 10 millones de dólares. La clave obviamente es la contribución al desarrollo y poder demostrar ese impacto en desarrollo visto desde los aspectos sociales, ambientales, territoriales también en mucho caso, y en sí mismo bienes públicos, infraestructura que puede permitir el desarrollo del sector privado. Estas 2 filiales entonces están organizadas en 3 grandes áreas. Nosotros tenemos primero el área de instituciones financieras, entonces por eso a veces trabajamos con varios de los bancos acá en diferentes líneas, con productos, bonos verdes. Hemos trabajado mucho el tema de bonos verdes y bonos sociales, en general el tema de bonos temáticos, por ejemplo, acá. La segunda área es infraestructura, entonces ahí tenemos disponibilidad de recursos para las áreas de transporte,
energía, agua de saneamiento y también ahora lo que llamamos infraestructura social. Estamos cada vez más, y eso aquí en Colombia ha sido muy preponderante, en infraestructura para educación y otros fines sociales. Salud, también sector salud. Y la tercera área es lo que llamamos corporativo, donde está incorporado el resto de sectores, manufactura, agroindustria, turismo, en fin. Esas son nuestras áreas verticales que llamamos, y tenemos unas áreas transversales, el tema de género, el tema social, el tema ambiental, el tema de pymes. En este momento nosotros hemos priorizado un tema de pymes desde el BID Invest y hay un gran trabajo en esa área. Los recursos están puestos para lo que las empresas requieran, puede ser para capital de trabajo, para inversión, para cambio tecnológico, ahí no hay muchas restricciones. Y en cuanto a tasas, cada vez más se manejan tasas de mercado, también para no generar distorsiones con la banca comercial y demás. Casi siempre se busca, aunque bueno, por supuesto se hacen muchas veces este mix y el blended y demás, entonces en algunas ocasiones sí que es necesario eso para poder generar el cierre financiero de los proyectos. Obviamente hay toda una serie de requerimientos, el due diligence es uno de los principales, hay que atravesar todos unos procesos y pues como banca multilateral hay mucho tema estricto en esa línea. Ya les mencioné lo del impacto al desarrollo, entonces todo el tema de indicadores y demás que ahora mencionaba Carolina es importantísimo, eso hay que demostrarlo y con números. Y lo otro es que hay algunas actividades o sectores en los que estamos totalmente excluidos, por ejemplo, oil and gas. Hoy en día, por todo el Acuerdo de París y demás, desde banca multilateral tenemos muchas restricciones para este sector. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos algún valor agregado, efectivamente, en muchas ocasiones está dado por la posibilidad de financiar a más largo plazo, eso sí, tenemos la posibilidad de que los plazos sean mucho más extendidos. Y sobre todo diría yo, pues brindamos asistencia técnica, acompañamiento, orientación, incluso en la misma selección de las tecnologías limpias que la empresa pueda o tenga a bien poder invertir. Ese es un poco el nicho de negocio que tenemos desde el grupo BID. Como les decía, solo para finalizar, pues el BID Lab como laboratorio de innovación mucho más centrado en startups, en innovación, en nuevas tecnologías y eso es justamente en lo que se ha concentrado el trabajo ahora con un mandato muy grande para los temas de sostenibilidad ambiental. Un segundito, José, una pregunta rápida. ¿El BID actualmente está contemplando para algunas de estas inversiones a largo plazo, una empresa, un proyecto grande, periodos de gracia? También, en muchas ocasiones, algunas veces las fuentes depende cada una de las fuentes, pero en algunas ocasiones lo podemos hacer también. Ok, gracias. Pues tu pregunta es cómo logramos interiorizar el tema de la sostenibilidad y pues es un tema más de cómo hacemos que el propósito de la compañía haga parte de cada una de las cooperaciones que uno haga. Entonces, doy el ejemplo de mi primer trabajo, ¿no? Yo era prácticamente el de las fotocopias. Entonces, ¿qué hacía el lunes? Fotocopias. ¿Qué hacía el martes? Fotocopias. ¿Qué hacía el miércoles? Fotocopias. ¿Qué hacía el viernes? No quiero más fotocopias. ¿Sí? Pero el día que me dijeron a mí es que estamos cerrando una sentencia importantísima de la cual depende el futuro de este país y todas las partes tienen que tener conocimiento sobre lo que usted está diciendo y usted es el de las fotocopias, ese día no dormí, me maté, consentía a la impresora, o sea, es muy distinto la forma como uno lo hace. Y parte de lo que nosotros hacemos también al interior del banco es exactamente eso. ¿Cómo trasladamos el propósito de lo que nosotros queremos hacer realidad, el desarrollo de las personas, el crecimiento de los negocios y la transformación del país a cada una de las operaciones? De los 7,000 empleados del banco, que sepan exactamente que su pequeño movimiento, el ir a la oficina ese día, mueve un engranaje de algo muchísimo más grande. Y eso hace que la gente trabaje de una forma distinta. Y eso nos ha permitido nosotros entregarle a nuestros clientes una mejor gestión. Y nos reconocen como tal, tenemos unos NPS muy buenos, el NPS general del banco es del 67, pero tenemos NPS por encima del 70, o sea, son muy buenos. Entonces, creo que eso es lo que nosotros le estamos apostando y eso nos ha permitido llegar a unos proyectos tan bonitos como el ecoparque solar del Portón del Sol, ¿no? Más de 100 megas de producción de energía solar
que se están poniendo en el Magdalena Medio para el beneficio de toda la comunidad colombiana y de la red energética. Y, por ejemplo, también la Ciénaga de Mallorquín, así como top of mind, un lugar que llegó a ser uno de los lugares más contaminados del Atlántico y hoy por hoy es un lugar de recuperación turística, de recuperación de desarrollo económico, de la fauna, los peces han vuelto, los pescadores han vuelto. Entonces hay toda una relación con la comunidad, con el turismo, con lo que es el Barranquilla, lo que está proponiendo la alcaldía y los gobiernos hacia lo que esperan de su municipio, y eso son cosas que nosotros le apostamos desde el Banco Occidente. Son proyectos sí sostenibles, pero que realmente están generando una transformación del país y un crecimiento de las empresas. Entonces, no quiero cerrar sin decirles que también en el 10 de mayo, 2 días, arrancamos la convocatoria para la participación del Premio Planeta Azul de este año. Y por ahí veo a Arroz Blanquita, ganador del Premio Planeta Azul en una edición por su ahorro del 70% de riego, del 70% del ahorro del agua en el riego de sus cultivos. Y queremos que todos ustedes también participen en esto. Es un premio nacional que queremos llevar este año en el medio de la COP16 para que realmente se hable con lo que estamos proyectando en temas de diversidad, un poco la anticipación que tú mencionabas. Y tenemos también un cupo de crédito de 300.000 millones de pesos este año para todas las empresas en cualquier línea de crédito, siempre y cuando nos presenten un proyecto sostenible. No es plata por plata, es cuéntenos qué es el impacto que están buscando, qué quieren beneficiar, qué eficiencia quieren generar, a qué comunidad quieren apoyar. Y queremos dar tickets de 10.000 millones de pesos empresa por empresa para que realmente se asocien con esto, más el apoyo que estamos dando a las empresas de la región también para prepararnos para la COP, este gran evento que es muy importante para nosotros. Daniel, una preguntita. ¿Estas líneas de crédito tienen alguna tasa preferencial o algunas condiciones especiales? Sí, tal cual, es una tasa preferencial reconociendo el esfuerzo por sostenibilidad de las empresas. Pues uno puede, en la literatura internacional es o no le preste al que contamina, ¿sí? O préstele más caro al que contamina o préstele más barato al que es sostenible. Pues estamos apostándole a prestarle más barato a las empresas que realmente quieren hacer las cosas bien, y eso es una apuesta que estamos haciendo y queremos para traerles ese beneficio a todas las empresas que se están metiendo la mano en el bolsillo, porque esto no es fácil, pero que de la mano de nosotros queremos que realmente lleguen a ese siguiente nivel. Gracias. Y para cerrar, yo quería rescatar algunos puntos finales de lo que planteaban nuestros panelistas, y uno es lo que mencionaba Carolina, y hay una oportunidad muy grande viendo en el marco de Valle Verde, de las empresas que hay en la región, de lo que se ha ido desarrollando, y es una oportunidad de apostarle a estas iniciativas y proyectos que pueden tener acceso a financiación e inversión, que pueden desarrollar sus modelos de negocio y llevarlos a otros niveles, pero principalmente me quedo con algo y es anticiparnos. Hoy todavía suena lejano para algunas industrias, algunos sectores, que el día de mañana vaya a ser mucho más restrictivo y por regulación ya no pasemos de los incentivos, sino un poco más a lo punitivo, y hoy en día hay una oportunidad para irnos preparando sin necesidad de llegar tarde a la conversación, y muy interesante poder en ese llegar temprano también beneficiarnos en términos de incentivos y algunas oportunidades, como lo mencionaban nuestros panelistas. Dos, también algo que yo también siempre soy como un embajador, y de hecho hay algunos colegas de la Unión Europea y demás, y es cómo seguir haciendo blended finance, cómo cada vez hacer esa mezcla de capitales más convencionales o comerciales con algunos dineros más catalíticos, porque creo que en la transición que estamos sí se necesita y se requiere acelerar algunos procesos y correr algunos riesgos adicionales y flexibilizarlos, y ese capital catalítico lo permite. Y por último, a mí sí me llena de orgullo ver como un banco que está acá, que su sede central es Cali, el Banco de Occidente, tiene una apuesta tan de frente con el tema de la sostenibilidad, y que creo que como región también tenemos que sacar provecho de eso y conectarnos más con las oportunidades que nos ofrece. Gracias. Muchas gracias, panelistas.